Hay una preocupación muy fuerte por el tema de la seguridad y sobre todo pues el que tanto está impactando aquí, en lo cercano a nosotros, en San Luis Potosí, porque nos dicen del robo de vehículos, y es que sí hemos conocido en estos últimos días por lo menos un par de robo de vehículos muy impresionante, muy impactante por la forma en la que se da, la hora, el lugar y las consecuencias. Uno de estos robos incluso pues ni siquiera le dan chance de bajar a su mascota de la camioneta, se la llevan con la mascota a bordo en una situación pues muy angustiante obviamente para la persona. Otra porque esa punta de pistola en contra de un joven de muy corta edad, pues, a quien le arrebatan su vehículo a punta de pistola, un chavito, bueno, pues sí es una cuestión también que impacta mucho, y ambos hechos, pues ni siquiera en el amparo de la oscuridad o de la noche, en el día en San Luis Potosí. Y por eso la gente está muy preocupada cuando hablamos del asesinato de alcaldes, cuando hablamos de que los alcaldes les están robando los vehículos, pues obviamente la gente dice, y a nosotros también, aquí en San Luis Potosí también es una realidad y también es un tema que nos está preocupando mucho. Pero mientras esta es la preocupación de los ciudadanos, pues a nivel nacional la preocupación fue otra, como lo fue la reforma al Poder Judicial. La prioridad al cierre del sexenio de Andrés Manuel López Obrador fue la modificación al Poder Judicial, esta reforma al Poder Judicial, que la pregunta ¿es un asunto cerrado, terminado o todavía puede revertirse? Fernando Belauzarán, analista político, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Erika, Jonathan, encantado de estar con ustedes y con su auditorio. Fer, ¿qué está pasando con este tema de la reforma al Poder Judicial, de las determinaciones sobre las suspensiones para que este tema pues, no siga avanzando? Suspensiones que incluso estaban de manera previa, pero que les importó poco tanto al Congreso de la Unión como otras instancias que lo hicieron avanzar. Y también te preguntaría en este mismo sentido, ¿podrá el Poder Judicial o no, en medio de esta discusión que traen ahí al interior, revertir la reforma al Poder Judicial? Bueno, la verdad es parte de la discusión que ellos tendrán que dar. Es el máximo tribunal. ¿Quién puede interpretar la Constitución? Pues la Suprema Corte. Incluso Saldívar tenía una intervención muy clara donde pedía que la Corte sí pudiera pronunciarse en reformas constitucionales. ¿Qué pasa cuando una parte de la Constitución se contradice con otra parte de la Constitución? Quien tiene que armonizar es la Suprema Corte. Y está establecido de manera explícita la primacía de los derechos humanos. Es decir, que si una parte de la Constitución viola los derechos humanos, la Corte tiene que detener eso, que armonizarlo con nuestro artículo primero, donde está. Entonces, claro, ahora sé que es un hecho, como los mismos jueces dicen, es un hecho insólito, algo así, y se tiene la posibilidad de estudiarlo. Simplemente estudiar no, Fer, perdóname que te interrumpa, Fer, pero es que tenemos problemas en la comunicación, se está interrumpiendo. Vamos a tratar de mejorarla para poder platicar con claridad lo que nos estabas compartiendo. Hay ahí varios temas que ya ponía sobre la mesa Fernando Belauzarán que me parecen muy importantes. A ver, si no es la Suprema Corte, entonces ¿quién? Pues es justamente parte de sus atribuciones la discusión de este tipo de temas. Sin embargo, bueno, pues hay ahí una crítica, un sesgo que tiene que ver con si pueden ser literalmente juez y parte de un tema que les afecta a ellos directamente, como es la reforma al Poder Judicial. La mayoría dice que sí, pero hay ahí fieles al Movimiento de Regeneración Nacional, Andrés Manuel López Obrador, que dicen que no tendrían que discutirse este tema dentro del Poder Judicial por ser un asunto que les involucra directamente. Pero es que no hay otra instancia. Este es el gran asunto, ¿no? Efectivamente, se puede reconocer que es un tema que afecta y que impacta directamente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que por ende pues sí tendrían conflicto de intereses, pero es que no hay una instancia superior. Generalmente cuando esto pasa decimos pues que pase a la siguiente instancia, pero después de la Suprema Corte no hay otra instancia. Por eso decía Fernando Belauzarán, pues tienen que ser ellos. Estamos retomando la comunicación contigo, Fer, una disculpa, pero se interrumpía mucho y valía la pena mejorar la calidad de la comunicación. Sí, claro, Erika, gracias. Mira, pues efectivamente la Suprema Corte es la última instancia, ellos tienen que determinar. Ahora, en medio de esta situación también te lo tengo que preguntar, había ya amparos interpuestos que pretendían suspender o por lo menos frenar temporalmente la discusión de esta reforma al Poder Judicial, pero fueron ignorados por completo. ¿No hay una sanción por eso? ¿No hay una atenuante, pues, en contra de la reforma al Poder Judicial y la forma en la que se aprobó al haber ignorado estas suspensiones?
Sí, por supuesto. No, ellos están, todos estamos obligados a cumplir con las resoluciones judiciales. Todos tenemos derecho a tener nuestro propio criterio jurídico, eso es cierto. Tenemos nuestro criterio jurídico y lo podemos tratar de hacer valer, pero por los canales institucionales. ¿Quiénes resuelven? Pues los jueces. Y los jueces están diciendo, te doy una suspensión en lo que yo veo el fondo del asunto, por ejemplo, damos la suspensión definitiva, pues se tiene que acatar. Están desacatando, y lo curioso es que quienes desacatan acusan de golpe de Estado a quienes están cumpliendo pues el marco constitucional, ¿no? Es un poco, porque además los ministros solo dijeron, vamos a darnos la oportunidad de estudiar el tema, ¿no? Ese es si tenemos o no facultades. Por eso los acusaron de golpistas es decir, y llama la atención que hayan caído en esa hipérbole tan absurda las tres ministras, como si alguien las hubiera puesto de acuerdo, la verdad. Y obviamente sale todos los voceros del oficialismo a generar un linchamiento, una histeria, y diciendo absurdos. La verdad es que tanto gente de Morena como Monreal y como Ernestina Godoy promovieron en el 2014 que la Corte pudiera entrarle a esto por problemas en el procedimiento y en otras cosas, porque tú cuando haces una reforma constitucional, incluso cualquier reforma, tienes que cuidar que los derechos de las minorías estén salvaguardados, que haya podido haber una deliberación correcta y profesional. Pues la verdad es que legislar es una actividad profesional. No puede ser que los diputados nada más lleguen a levantar la mano. Es más, el dictamen ni siquiera lo hicieron estos diputados que están ahorita, lo hicieron los diputados de la pasada legislatura, y estos diputados no tienen la obligación de escuchar, de ver como si fuera cualquier cosa. Lo estamos viendo, el caos que están haciendo para aplicar una reforma clave en el sistema de justicia, sobre las rodillas, con una gran improvisación, y por supuesto esto genera tremenda incertidumbre cuando las prioridades debieran ser otras. Tú lo mismo lo dijiste, la violencia está desatada. Porfirio Muñoz Ledo se los dijo muy claro, el acuerdo con el narco no es heredable, ¿no? Y eso debería ser lo que nos ocupa, y una reforma constitucional, eso es importante, debiera partir de amplios consensos. Las modificaciones constitucionales que dieron paso a la transición democrática se hicieron con amplios consensos. Esto nos está polarizando y esto es un sinsentido, así no debiera manejarse la Constitución, e incluso para modificar la Constitución, o incluso yo diría, más aún por tratarse de la Constitución, tienen que cuidar que el proceso sea pulcro, limpio, incluyente, no es cualquier cosa, es nuestra casa común. Y además tienen que ver si no se afectan, obviamente, derechos humanos que pueden estar en juego. Eso es la responsabilidad de la Corte. Entonces, ellos tendrán que hacer. Lo que es grave es que desde el poder político se llame a desacatar resoluciones, no solo desacaten, llamen a desacatar resoluciones judiciales. El INE, que la verdad es que ya está capturado por el oficialismo completamente, entre otras cosas porque tiene la guadaña de que su futuro depende de la mayoría calificada que está ahí, llega y trata de pedirle al Tribunal Electoral que les dé permiso para violar las suspensiones, porque una cosa son los legisladores y el Poder Ejecutivo, y otra cosa es un órgano como el INE, nada más que el Tribunal Electoral no tiene facultades en juicios de amparo. No existe esa facultad para el Tribunal Electoral. Si se la dan, perdón, ya no habrá manera de que digan que nuestras autoridades electorales se distinguen de las de Venezuela, ¿no? Sí. No tienen facultades para el juicio de amparo, eso es claro. Eso lo tiene que resolver precisamente el Poder Judicial. Pero como también hubo, tú te acordarás, pues un golpe en el Tribunal Electoral, por cierto, no sé cómo llamarle, muchos le han llamado soborno, porque en la misma reforma judicial está la ampliación del mandato de los magistrados hasta el 2027. Es decir, les dieron una ampliación
Obviamente, antes de la sobrerepresentación, recuerda que antes de que hicieran la sobrerepresentación, aprobaron el dictamen que les prolongan el mandato 3 años, pues ese es el dulce, ¿no? Bueno, ese tribunal, que además no está incompleto, y que el propio presidente confesó que habían él decidido que se quedara incompleto el tribunal electoral, porque debían ser 7 y solo son 5, para que el bloque conservador, así lo dijo, no tuviera mayoría. Es decir, él quiere que estaba en 5 porque esos 5 los controla, máxime después de que le dieron el golpe a Reyes Rodríguez, que era el presidente, te acordarás, previo a la elección. Y entonces, pues la verdad es que si el Tribunal Electoral se avienta el tiro de darle permiso para violar suspensiones judiciales y tener, insisto, facultades, pues bueno, vamos directo a una crisis constitucional sin precedentes en México. Y eso, perdón, es la peor manera de generar inversiones en México, de dar confianza, porque no estamos en una situación fácil. Claro. Tenemos un déficit fiscal muy grande, etcétera, y sin inversiones pues estaremos desperdiciando la gran oportunidad del nearshoring. Pero además, Fernando, me quiero regresar a una parte que me parece fundamental. A ver, en medio de una situación como la que estamos viviendo, tan violenta, en donde los poderes están amenazados por el crimen, por la delincuencia, por la inseguridad, ¿tiene sentido debilitar la figura de los jueces que imparten justicia? ¿Tiene sentido ponerlos en esta situación en campaña a buscar permanecer en su cargo o a buscar llegar a ocupar los espacios de jueces, cuando pues hoy lo que imperaría o lo que tendría que imperar es la urgencia de impartir justicia en un México tan violento como el que estamos viviendo? Tienes toda la razón. Ellos se van a deber, como lo dijo el exministro José Ramón Cosío, se van a deber a las clientelas que voten por ellos, ¿no? Entonces, ese va a ser su compromiso. ¿Quién les paga la campaña? ¿Quién les lleva? ¿Cuánta gente crees que va a participar en una votación así? El único país que tiene una similar a México, esto que hizo de votar ministros, vota el 10% del padrón, que es Bolivia. El 10% del padrón. Y además, tú los pones a un ejercicio que les va a llevar más de 1 hora votando, porque es una locura lo que piensan hacer, y como ya se hizo el simulacro, pues eso es absurdo, va a ser de muy poca gente. Pero te doy algo todavía más alarmante. En la última elección, el crimen organizado bajó a más de 7,000 candidatos. 7,400 candidatos renunciaron a su candidatura por amenazas de crimen organizado. A eso estás exponiendo a los jueces. Pues la verdad es un sinsentido, pero lo que quieren ellos, lo que quiere el régimen es controlar la Suprema Corte y la decisión de los jueces. ¿A través de qué? De un órgano que se llama, que ni lo ocultan, de disciplina judicial. Y esta disciplina judicial es para que, y le llaman, imagínate, contra el interés público. ¿Qué es el interés público? ¿Quién define el interés público? Porque uno diría, el interés público es cumplir la ley, ¿no? Yo lo pensaría, pero eso no está determinado. Y ir contra el interés público significa que meten a la cárcel al juez y lo quitan y lo meten a la cárcel. Entonces va a haber un control político de las decisiones judiciales. La verdad es un despropósito inmenso, un atraso que nos lleva pues, a mediados del siglo pasado, yo creo, ¿no? Y la verdad es que es sumamente preocupante, Erika. Finalmente, entonces el destino del Poder Judicial hoy está en manos del Poder Judicial, Fer. Sí, la última palabra la van a tener ellos si es que deciden que tienen facultades para entrar al fondo. Ni siquiera han decidido si entran al fondo o no. Se abrieron un espacio para analizar para analizar si tienen facultades. Ahora, ya no solo tienen una controversia, ya no solo tienen el amparo, ya tienen una acción de inconstitucionalidad que ya metió el PAN. Y es posible que el MC meta otra y otra por una razón, porque los partidos tienen la facultad de meter acciones de inconstitucionalidad en caso de modificaciones a leyes electorales.
¿no? Y lo que lo que está evidente es que esta es una legislación electoral. Como es una legislación electoral donde se usa el padrón, donde entra el INE, donde el Tribunal Electoral también tiene atribuciones, etcétera, la Corte, y además, esto de que el INE haya ido al Tribunal Electoral les da toda la razón, ¿no? Entonces va a entrar una acción de inconstitucionalidad, ya el PAN ya la anunció, entonces la Corte tendrá la decisión de hacerlo. Ahora, primero tiene que definir si tiene atribuciones, y eso es la que está la discusión. El ministro Saldívar, que hoy cambia de opinión, porque pensaba de otra manera cuando era ministro, sí, había dicho que sí, que podían discutirse acciones, que podrían discutirse reformas constitucionales de cara a lo establecido en la Constitución y con la primacía de los derechos humanos. Eso dijo Saldívar como ministro en el pleno, en el pleno, pues, ¿no? Y yo creo que si esa posición considera, pues entonces la Corte tendrá la última palabra. Ahora, una cosa muy importante, eso tiene que ser antes de noviembre, porque en noviembre cambia un ministro. Si ese ministro se va, pues muy posiblemente la mayoría que hoy tienen, gracias a la compra de Yunes y de otra gente ahí en el Senado, que así la consiguieron en el Senado, pues podrá nombrar a otra Lenia Batres, ¿no? Y entonces, si ya son 4, hoy son 3 ministros oficialistas que están en campaña. Si fueran 4, ya no podrían declarar inconstitucional ninguna ley, porque se necesitan 8 de 11. Uy, pues estamos atentos a lo que suceda. Fernando, te agradezco como siempre que nos permitas platicar contigo. No, el agradecido soy yo. Un fuerte abrazo, Erika, un fuerte abrazo, Jonathan. Abrazo a todos.